had it down to art. Saying it's not fair, let me tell you something. De vez en cuando sí, bastante a menudo, cuando ves según qué cosas, según qué ministra de Empleo o de, bueno, lo de la pantalla de plasma, bueno, ese tipo de cosas que dices es que realmente son un atajo de inútiles. Pero en fin, ¿qué le haremos? Pues digamos que el bagaje con prensa ya llevo haciéndolo muchos años, soy un adicto a la actualidad desde hace muchos años, pero concretamente para este trabajo he hecho un salto no ya tanto a la prensa especializada, que también, sobre todo la prensa extranjera, cada vez yo creo que hace un relato mucho más completo de la situación europea. Curiosamente es mucho más fiable a veces un The Economist o un Financial Times o un Wall Street Journal que mucha de la prensa económica nacional, ¿no? Aún así he intentado ir directamente a ensayos académicos. Siempre recomiendo Why Nations Fail, porque fracasan los países, de Robinson y Acemoglu, que explica muy bien, por ejemplo, la competencia entre países y sobre todo por qué países con supuestamente todo a favor para ser prósperos no salen de la recesión por culpa de una serie que ellos llaman extractivas, ¿no? Y vampirizantes de recursos. Luego también recomiendo una que me ha ayudado mucho a desgranar los inicios de la identidad europea, que es La antigüedad tardía, así se llama el ensayo, de Peter Brown. Sí, es un reto, es decir, que algo parezca fácil sin serlo siempre es un reto. Piensa que yo tengo dos bagajes que me han podido ser útiles. Uno es venir desde hace muchos años de la viñeta editorial, que siempre ha sido una síntesis de la actualidad en una sola imagen con muy poco texto, ¿no? Pero por otra parte, además, yo vengo de un inicio de vocación para hacer de arquitecto, es decir, estudié los primeros años de la carrera de arquitectura. Y si algo tiene arquitectura es la obligación de describir y explicar proyectos complejos solo con imágenes, solo utilizando colores, tamaños, puntos de vista y prescindir de texto, ¿no? Y ese sentido también me ayudó a aprender a contar cosas con muy pocos conceptos y con muy pocas imágenes. Yo creo que todos le hemos pedido demasiado a la Unión Europea y le hemos dado demasiado poco. Es decir, la Unión Europea, al menos tal como la conocemos ahora, que fue diseñada en los tratados de Maastricht del año 92-93, fue diseñada por una parte como muy ambiciosa a nivel económico, pero como muy tímida a nivel político. Eso nos ha llevado a tener un Banco Central Europeo muy poderoso, pero en cambio tener un Parlamento Europeo muy débil. Eso hace la Unión Europea muy difícil de gestionar, muy lenta, muy disfuncional, que cada pequeño paso se tiene que hacer en base a grandes consensos, ¿no? Y evitando cualquier pequeño veto de cualquier Estado que frene esa reforma. Creo que la Unión Europea tiene que acabar de consolidarse o volver atrás, pero estamos en un punto medio que no es un poquito, te diré, que ni chicha ni limonada, ¿no? Pues a veces parece bastante ficción, ¿no? Sobre todo ficción en un sentido que lo que ocurre no parece tener explicación, ¿no? Que nada tiene sentido, y de hecho uno de los intentos que yo pretendía aportar con este libro es coger desde una óptica un poquito más amplia, tanto geográfica como histórica, coger todos estos factores que supuestamente van separados, ¿no? Los problemas en el mercado laboral, los problemas con el euro, los problemas con las clases sociales, los problemas con el tercer mundo, con la globalización, e intentar hilvanarlas todas, intentar crear una causalidad que tomara un poco todo más cuerpo. Yo creo que no hace falta hacer nada para que se indigne aún más. La pobre clase media es el saco de todas las hostias, ¿no? Un poco.
más que nada porque siempre es la que ha sustentado el Estado, siempre es la más disciplinada a nivel fiscal y siempre a la que se suele recorrer para pagar los platos rotos. Lo estamos viendo con el rescate de las cajas, con el rescate de las autopistas, con el rescate de los clubes de fútbol, que eso ya me parece, bueno, pero en fin, dicho esto, creo que la clase media estaría bien que exigiera un poquito más a estos dirigentes. Se puede ser un país del tercer mundo, por decirte algo, un país subdesarrollado y aún así tener unas élites privilegiadas. Lo que pasa es que suelen ser mucho menos numerosas y mucho más a una costa de la pobreza de los demás. También te diré que pongo en duda lo de que Asia sea hegemónica. Es decir, yo lo que sí quiero dejar claro es que Asia como mínimo ha empezado ya a competir en igualdad de condiciones, que tampoco quiere decir que sea más dominante, pero como mínimo que ya no es inferior. Es más, Asia está emergiendo una clase media creciente. Entonces, la clase media europea, no voy a empezar a elucubrar porque tampoco tengo ni la formación ni los conocimientos, pero a mí me da la sensación que va a tener que redefinirse, igual que van a tener que redefinirse las propias élites europeas. Sí, lo que pasa es que, a veces el eurocentrismo nos lleva un poco a pensar que lo nuestro es lo mejor y que todos los demás países deben aspirar siempre a acabar ser como nosotros. China, por ejemplo, está muy orgullosa de su modelo de Estado. Es un modelo de Estado totalmente totalitario, sin democracia, con altas dosis de censura y de control por parte del Estado, prácticamente monopolios públicos, y aún así casa muy bien con la forma de ser de la cultura china, aunque tiene también sus problemas y sus conflictos, pero digamos que la propia sociedad china, cuando tú intentas hablarles de por qué no tenéis una democracia como nosotros, se siente un poco ofendida, porque da la sensación que la estamos infravalorando, la estamos tomando como una especie como de país de segunda división, ¿no? Creo que también nos haría falta comprender otras formas de organización, ¿no? Para empezar, por ejemplo, las organizaciones tribales africanas, ¿no? Que quizá pueden dar o aportar mucha más calidad de vida a la población que según que otros sectores de los estados europeos, por decir algo. Es que no se trata de tenerles miedo, de hecho uno de los problemas es que hemos siempre temido demasiado a lo que viene desde fuera. Yo creo que se trata de mirarlo con unos ojos renovados, con curiosidad, con interés y con ganas de aprender de ellos, como lo fuimos durante muchos siglos y como Europa copió a China durante muchos siglos antes de la Edad Media y durante la Edad Media, muchos de los inventos que tenemos ahora mismo, ¿no? Yo creo que será una cura de humildad este nuevo escenario. Por una parte un poco dura, porque va a obligarnos a currarnos mucho más la defensa de este Estado que habíamos bastido, pero por la otra nos va a hacer que seguramente valorar más lo que tenemos. Pues te diré, a riesgo de parecer excesivamente optimista, que no. Es decir, lo de Bangladesh, siendo una situación muy crítica y que hay que intentar combatir, no deja de ser un punto de partida como lo fueron las industrias en Europa cuando explotaron de una forma muy agresiva la propia población europea y al final poco a poco se fue desarrollando unos derechos laborales y un estado del bienestar y una sindicación y un movimiento obrero, y de hecho eso ya ha ocurrido en Corea, luego está ocurriendo en China y tarde o temprano tengo la experiencia de ocurrir en Bangladesh. La sensación que yo tengo es que la gente no se moviliza en un sentido más agresivo porque aún siente que tiene más a perder que a ganar. Es decir, la acción y la forma de sentir de la mayoría de gente, tal como yo lo veo, aún está siendo muy conservadora. Es muy de Santa Rita, 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 que me quede como esté. Sobre todo que yo no pierda mi pisito, mi coche, mi trabajo, aunque no esté contento en él, pero yo quiero mantenerlo. Es decir, no es hasta que se llega a una situación mucho más desesperada que la gente ya no tiene nada que perder. Que no digo que no haya casos puntuales, pero no de una forma generalizada. Y aún así también te diré que los contextos de revolución se suelen dar
no en un entorno de pobreza, sino en un entorno más de clases ascendentes como la burguesía o la universitaria que suelen toparse con el poder, y eso tampoco está ocurriendo aquí. Free woman. I've got some. Pues el proceso creativo es leer, 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 leer y darle muchas vueltas a la cabeza, no tiene más. Intentar, sobre todo, también hablar con historiadores, politólogos, economistas que me puedan asesorar y sacar un poco el agua en claro. ¿Qué es lo que espero que saque el lector? Pues espero tan solo que saque sus propias conclusiones, incluso aunque sean totalmente contrarias a las que yo pueda plantear, porque en el fondo mi libro no debe ser un punto y final, sino un punto de partida, porque creo que el espectador es suficientemente inteligente, que mis datos le pueden ayudar, pero que al final la construcción de su visión del mundo tiene que ser individual y propia. I've got some new shoes. Yeah, yesterday's news.